Eje Ciudadano, tu portal informativo de confianza. Muy buenos días, mi nombre es Cielo Lice y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Eje Ciudadano. El tema a tratar el día de hoy es el aumento de pasajes en el transporte público en nuestro país. Como lo hemos visto hace unas semanas, hubo una crisis energética. Sin embargo, esta ya se arregló, se restableció, pero lo que no se ha restablecido son los pasajes, porque los micros siguen cobrando lo que no deberían cobrar en sí. Como lo mencioné, el aumento de pasajes en el transporte público no es una percepción, es un fenómeno documentado que se ha identificado en marzo de este año. Lo que comenzó como una reacción a la crisis del gas natural vehicular se ha convertido en un problema estructural. Los precios suben rápidamente, pero no regresan a sus niveles originales. El detonante fue el desabastecimiento del gas tras la interrupción del suministro en el país, lo que obligó a los transportistas a operar con combustibles mucho más caros. Como consecuencia, los pasajes tuvieron que aumentar entre un 50 céntimos y un sol por tramo. Un equipo de RPP constató este incremento directamente en paraderos de Lima, donde empresas aplicaron nuevas tarifas para cubrir sus costos operativos. Sin embargo, el comportamiento del mercado evidencia una distorsión. Semanas después de que ya se restableció el abastecimiento, es decir, la crisis se arregló, los precios no han bajado. Recordemos que lo mismo pasó cuando estábamos en épocas de pandemia. El pasaje principal para tramos cortos era de 50 céntimos, hasta incluso el pasaje escolar era 50 céntimos. En pandemia pasó a ser un sol y desde ahí no se restableció. Sigue igual, para tramos cortos es un sol y el pasaje para escolares también es un sol. Usuarios siguen pagando entre 3 soles y 3.50 por rutas que antes costaban entre 2.50 y 3 soles. En trayectos cortos, el pasaje pasó de 1 sol a 1 sol 50, consolidando el aumento como una nueva base tarifaria, según reportes que nos da Infobae. El caso más representativo se ha registrado en San Juan del Lurigancho, uno de los distritos más poblados del país y que también tiene una gran congestión vehicular. Vecinos del asentamiento humano Juan Pablo II bloquearon una vía para exigir la reducción del pasaje, denunciando cobros de hasta 1 sol 50 por tramos cortos. Además, indicaron que muchos deben tomar más de un vehículo para llegar a zonas con transporte formal, lo que multiplica su gasto diario. Y es que es muy cierto, en nuestro país la mayoría para movilizarse tiene que tomar más de un vehículo para poder llegar a su lugar. Este tipo de situaciones no es aislado. En una misma ruta, los pasajeros pueden pagar distintos precios, dependiendo de la unidad o del cobrador. Investigaciones periodísticas han evidenciado cobros de 1 sol y 1 sol 50 en un mismo trayecto, lo que confirma la ausencia de una tarifa estandarizada, es decir, no hay nadie quien esté regulando cuánto es lo que de verdad se debe cobrar. En algunos casos, incluso, el precio se comunica cuando el viaje ya ha comenzado, es decir, yo ya subí y recién ahí me dicen, tienes que pagar 1 sol 50, por lo que antes yo pagaba 1 sol. Generando conflictos entre usuarios y transportistas. El impacto económico es sin duda directo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el transporte es uno de los rubros que más influye en el gasto de los hogares. En términos prácticos, una persona puede gastar entre 120 soles y 180 soles mensuales solamente en pasajes. Pero con los incrementos recientes, este monto puede superar los 200 soles, es decir, hay un desequilibrio total. En familias con varios integrantes, el gasto en movilidad puede alcanzar o incluso superar los 400 soles al mes. A este escenario se suma el incremento del tránsito vehicular. El INEI reportó que la circulación de vehículos aumentó un 3.3% en enero de 2016. Lo que incrementa la congestión y eleva los tiempos de viaje. Nos demoramos mucho para llegar de un destino a otro. El tráfico en Lima ya es insostenible. Este factor no solo presiona los costos operativos del transporte, sino que también genera un costo adicional para los usuarios, como lo mencioné hace un momento, que es el tiempo perdido.
Estudios del Instituto Peruano de Economía estiman que los limeños pierden más de 6 días al año solo en el tráfico, con pérdidas económicas que superan 4 millones. Otro elemento que por supuesto agrava esta situación es la inseguridad que está viviendo nuestro país, en específico en el sector transporte. En las últimas semanas se han reportado ataques a buses vinculados a la extorsión, y esto no es de ahora, recordemos que es desde el año pasado, lo que ha generado temor entre los pasajeros y ha llevado incluso a algunos transportistas a trasladar estos costos al precio del pasaje, porque están poniendo en riesgo su vida. De esta manera, el usuario no solo paga más, sino que también asume riesgos adicionales, que es el temor de ir en un transporte público, vivir con ese miedo de que en cualquier momento puede pasar una moto y disparar. El problema de fondo, sin duda, es estructural. En Lima, el sistema de transporte está fragmentado entre servicios formales y una gran cantidad de servicios, unidades informales o semiformales. Mientras que los sistemas formales cuentan con tarifas definidas, el transporte informal, el precio se establece según la demanda, el tráfico o decisiones individuales. Esto genera un mercado totalmente desordenado, donde no existen reglas claras para determinar el costo del pasaje. Aunque entidades como la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, más conocida como la ATU, tiene la función de ordenar el sistema, su capacidad de intervención es limitada frente a la magnitud de la informalidad. No se puede contabilizar cuántos transportes informales existen en nuestro país, por ende, no se puede regular a todos. Esto crea un vacío de regulación, como lo mencionaba, que permite incrementos discrecionales o dificulta la fiscalización efectiva. El resultado nos da un sistema donde el usuario asume toda la carga de un ajuste económico, es decir, se llevan la peor parte, porque ellos son los que tienen que cambiar, cuándo tienen que pagar de más y todo ese tipo de cosas. Cuando sube el combustible, el pasaje sube, pero cuando todo se normaliza, el precio no baja, sigue en aumento. Esta falta de equilibrio evidencia que el problema no es solo el alza, sino la ausencia de mecanismos que de verdad regulen la formación de tarifas. Lo ocurrido en San Juan del Lurigancho marca un punto de inflexión. Las protestas ciudadanas reflejan que el problema ha superado el ámbito individual y se ha convertido en una demanda colectiva. El transporte público no es un servicio opcional, es una necesidad básica que permite el acceso al trabajo, a la educación y otros servicios esenciales. En este contexto, el alza de pasajes tras la crisis del gas evidencia un sistema que opera sin reglas claras. Las tarifas no se establecen, hay una falta de tarifas estables, la informalidad y la limitada capacidad de fiscalización han generado un escenario donde el precio del transporte depende más de las circunstancias o de los criterios técnicos o normativos. El problema ya no es solo cuánto cuesta movilizarme en Lima, sino por qué es ese costo. Puede cambiar sin transparencia ni control. Un día me puedes cobrar un sol, al otro día un sol 50, puedes volver a cobrarme un sol y así sucesivamente. Entonces, los usuarios no sabemos cuánto es lo que de verdad debemos gastar mensualmente para nuestros pasajes. Mientras no exista una regulación efectiva, los usuarios seguirán enfrentando un sistema impredecible, donde el precio del pasaje sube con facilidad, pero rara vez baja. Esperemos que realmente las autoridades tomen esto con pinzas, como debería ser tocado, y haya una autoridad que realmente establezca cuáles son las tarifas que se deben pagar. No podemos dejar que un día se suban y un día se bajen. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Eje Ciudadano, tu portal informativo de confianza.